una medición en la cual se determinaba la concentración de la sal en el agua de mar, pero esto se elaboró dentro de este instituto, en el laboratorio, donde en un matraz balón se vertía 100 mililitros de agua de mar y se dejaba evaporar. Cuando terminaba la evaporación, el matraz balón quedaba de esa forma, con una pequeña capa de sal. Por una diferencia de pesos se calculaba la masa que tenía la sal en 100 mililitros de agua de mar. Aquí les presento el trabajo de gabinete. Los cálculos que hicimos para determinar las partes por millón que tiene el agua de mar aquí en el estado de Tabasco. Como resultado final es el que obtuvimos aquí, el que dice 34.074.07 partes por millón. En Estados Unidos hay una asociación denominada NESTA, Asociación Nacional de Maestros de la Ciencia de la Tierra. Ellos nacen en el año 2000 y en el año 2012 se hacen internacionalmente conocidos, donde estudian los océanos y todos los cuerpos marinos que tengan que ver con aguas de mar, y establecen un parámetro en el cual determinan a través de las partes por millón qué tan salada o qué tan no salada es el agua de mar. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos desde la más dulce hasta la más salada, y el agua de mar que se determinó las partes por millón aquí en el estado de Tabasco entró en la categoría de altamente salada. Esto nos favorece de que tiene alto cloruro de sodio y hay una mayor conductividad de energía eléctrica. Lo que se les presentará a continuación serán los resultados y las discusiones, pero en las concentraciones óptimas de la sal. Como vemos en estos pequeños cálculos, si en 100 mililitros obtuvimos 4.6 gramos, lo magnificamos a 1 litro. Es decir, por cada litro de agua de mar hay 46 gramos de cloruro de sodio o de sal común. En esta gráfica se les presenta las diferentes concentraciones contra los voltajes, donde se hicieron 5 experimentos. En el primero es el agua de mar sin que se alterara, sin que se tocara. En una sola unidad experimental levantaba más de 0.4 volts. Luego se le fueron agregando concentraciones en diferentes unidades de 300 gramos, 400 gramos, 500 y 600 gramos. Y se ve la gráfica que la medida de voltaje va incrementando hasta un punto donde ya no puede seguir incrementando debido a que la solución se sobresatura y la sal común ya no tiene la propiedad de disolverse con el agua. Entonces la medida de voltaje ya no puede seguir creciendo porque se sobresaturó la solución. En la siguiente se les presenta lo que este experimento donde se tomó el agua de mar, así como se extrajo de las playas, y se hizo un circuito de 15 series, donde todos estaban conectados con el mismo, repitiendo los mismos pasos del experimento pasado, cobre con zinc y agua de mar, y todos conectados, y al final se hizo una medida de voltaje. La gráfica describe que mientras más voltaje le agreguemos, más el incremento de voltaje, y el voltaje final luego de 15 repeticiones se obtuvo entre 3.33 volts. Esto no favoreció a donde queríamos llegar, porque realmente uno de los objetivos del proyecto era generar más voltaje para levantar más aparatos electrodomésticos, porque con 3.3 tal vez sí logras levantar un control, pero el objetivo iba un poquito más allá. Entonces, con la concentración que habíamos visto al principio de 500 gramos, que era la que más volt generaba,
se volvió a hacer el mismo experimento con las mismas unidades experimentales, y luego de las 15 repeticiones también se observó que mientras más se aumenten los botes, más es el incremento de voltaje. Esta gráfica describe la cantidad de botes con la cantidad de voltios, y si observamos en el bote 15 se obtuvo un voltaje de 9 puntos, un poquito más de 9. Con esto podemos llegar a la conclusión de que el agua de mar por sí sola no tiene la capacidad suficiente para generar la energía que nosotros queremos. Es por eso que es necesario incrementar el nivel de salinidad que hay en el agua de mar para producir mayor energía. Pero también tenemos que tener en cuenta que tengamos el volumen que tengamos, va a llegar un punto en donde esa solución se sobresature y ya no va a poder disolverse la cantidad de sal en el agua, y por lo tanto no vamos a poder generar más voltaje. Y también se expectó de que al aumentar el número de botes aumenta el número de voltajes en la medición final. Bueno, estas son las bibliografías en las cuales nos basamos, y muchas gracias. Agradecemos al alumno José Jesús de la Cruz Barriga, alumno de quinto semestre de la carrera de Ingeniería Ambiental. Pasamos al bloque de preguntas. Podemos hacer 3 preguntas al ponente. No sé si alguien gusta hacer alguna pregunta. ¿Se ocurre algún efecto si pasa mucho tiempo el agua de mar en las botellas? O sea, todavía tiene el porcentaje para poder generar lo que es la energía. Bueno, realmente sí ocurre eso. Mientras más tiempo se deje el agua con el agua de mar y el zinc y el cobre, lo que ocurre es una oxidación en el zinc y el cobre. Entonces el voltaje empieza a disminuir, pero eso es en pequeñas unidades. Si lo magnificamos, tarda determinado tiempo. ¿Qué tiempo dura? Si la de nosotros fue de 400 mililitros y era una solución de 400 mililitros de agua con un poco de sal, que eran 200 gramos, tardó un poco más de 15 minutos para que los voltajes se redujeran. Pero era una pequeña concentración. Ya magnificándolo un poco más grande es un poco más tardado, porque se van oxidando el cobre y el zinc y va perdiendo voltaje. Pasamos con nuestra segunda ponente, la alumna Fátima del Carmen Angulo Ramírez, con su ponencia Tecnología de agua con sal en un automóvil a pequeña escala para la transformación de energía mecánica. Muy buenos días, docentes y alumnos que nos acompañan hoy. El proyecto lleva por nombre Tecnología de agua con sal en un automóvil a pequeña escala para la transformación de energía mecánica. Como se sabe, en la actualidad en Tabasco no existen investigaciones acerca del agua con sal como fuente de energía alternativa en carros eléctricos. Sin embargo, sabemos que se presentan problemas de contaminación en agua por pilas que se utilizan en los automóviles eléctricos, contaminando con como 5.000 hasta 5.000 litros de agua, lo que ha propiciado en este proyecto la evaluación del aprovechamiento del agua con sal como una fuente alternativa en un automóvil eléctrico para sustituir la pila. Este es un ejemplo de una celda galvánica, en la cual tiene como función el zinc y el cobre. El agua oxigenada, que fue lo que nosotros utilizamos junto con el agua con sal, el agua oxigenada tiene como función agente oxidante, y el zinc y el cobre, los metales, tienen como función de reductores. Al ser el oxidante, el agua oxigenada
se reduce, es decir, gana los electrones. Y el zinc y el cobre, al ser nuestros agentes reductores, pierden los electrones y por obvias razones se oxidan. Este es un prototipo de un carro que nosotros pretendemos hacer más adelante con materiales que se pueden conseguir de una manera fácil, utilizando obviamente el agua con sal, que es nuestra fuente alternativa. Los antecedentes, el autor Ramón Idanes en el 2008 manifiesta que las pilas al descomponerse liberan metales como cadmio, zinc, carbono, óxidos y mercurio, que producen por ende la contaminación del agua, suelo y aire. El INE, que es el Instituto Nacional de Ecología, en el 2005 confirma que el 93% de la contaminación en los basureros se debe a los derivados de la pila que provienen de juguetes eléctricos. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación en el 2006 señala que el agua con sal es una fuente alternativa y ha sido desarrollada en países como Alemania. Rodríguez en el 2007 declara que la energía alternativa utilizando agua con sal resulta adecuada para países en vías de desarrollo. Hanner en el 2008 declara que las tecnologías importadas no son opciones apropiadas en México y que se le debe dar preferencias a las investigaciones realizadas en instituciones educativas. En la justificación, en la actualidad el uso de las pilas es una fuente de almacenamiento de energía para el funcionamiento de algunos dispositivos eléctricos, pero se sabe que es una problemática, en el sentido de que al ser desechadas de manera inadecuada, estas generan contaminación a distintos cuerpos de agua y de suelo. Debido al anterior, en este proyecto se propuso utilizar la fuente de energía alternativa, el agua con sal, que es una alternativa viable y amigable con el medio ambiente. El objetivo general: evaluar el aprovechamiento del agua con sal como fuente de energía alternativa en un automóvil eléctrico. Objetivo específico: probar la tecnología de agua con sal como fuente de energía natural, determinar la potencia total fotovoltaica generada y establecer cuantitativamente el ahorro energético. Nuestra área de estudio fue en la ranchería Villaldama y por obvias razones utilizamos este sitio porque pues no contábamos con el espacio adecuado para realizar el proyecto, y también trabajamos aquí en el Instituto Tecnológico. Materiales y métodos: acopio y análisis documental, actividades de campo, procedimiento y trabajo de gabinete. En el acopio y análisis documental nosotros nos dimos a la tarea de investigar, consultar libros, consultar páginas de internet, etcétera, para informarse de lo que en realidad había investigaciones anteriores sobre el agua con sal. La actividad de campo: primero se utilizó como base el desecho de un automóvil, un carrito ya desechado, era nuestra base. También se utilizó un motor que tenía como 1.5 volts, es lo que tenía el carrito, y posteriormente se adaptó a la base del carro en la parte de abajo, utilizando también 2 cajas de jugo para el diseño del carro. Primero se preparó una solución de 3 litros de agua, 12 cucharadas de agua con sal y 6 cucharadas de agua oxigenada. Se utilizaron 6 vasos, dentro de los cuales se agregó la misma cantidad de la solución. Dentro de los vasos se ingresaron el zinc, el cobre y el plástico. También utilizamos otras 3 tapitas de agua oxigenada, sería en el vaso 1, en el 3 y en el 5. Los circuitos estaban entreligados en series. Posteriormente pasamos a conectarlo al motor que se había adaptado en la base,
y como resultado del voltaje generaba en total 4.72 volts. El trabajo empezó en sí en septiembre y en octubre también trabajamos igual, y la última fecha que fue del 16 al 20 de octubre. Dentro de los resultados hicimos una comparación de la pila contra el agua con sal. Como pueden observar en la gráfica, se ve claramente el decrecimiento de la pila. En este caso, los voltajes disminuyen conforme al tiempo, es decir, se consume la corriente eléctrica. Entonces, nuestros parámetros eran el voltaje y el tiempo y el decrecimiento. Obviamente, conforme pasa el tiempo, el voltaje va disminuyendo. Los voltios y el agua de sal. En esta gráfica se puede apreciar de manera clara del 1 al 6 los vasos que mencioné en el procedimiento, que estaban acomodados de forma en serie. Se tomaron los voltajes y el primer voltaje, el primer vaso fue de 0.75, es decir, se sumaban en serie del vaso 1 al vaso 2, se iban sumando los voltajes y en total del 1 al vaso 6, como estaban en forma de serie, generaba 4.72 nuestro resultado final. Dentro de las conclusiones, los parámetros evaluados indican que la combinación de agua con sal y agua oxigenada contribuyen a la generación de corriente eléctrica. El método utilizado permitió obtener en promedio 4.72 volts, demostrando la eficiencia en el arranque del automóvil eléctrico. Estos resultados indican que el agua con sal es una fuente de energía alternativa amigable con el medio ambiente. Recomendaciones. Establecer un área de investigación que lleve a optimizar el desempeño. Es necesario mantener siempre un equipo de medición de voltaje, en este caso lo que se utilizó, el voltímetro. Para que nosotros podamos trabajar este tipo de proyectos se necesita un área amplia para llevarlo a cabo. Es importante llevar a cabo una bitácora de los procedimientos que se llevan a cabo durante la investigación. En la bitácora pues se utiliza para escribir todo el procedimiento que se realizó y cómo consecutivamente se iba avanzando en el proyecto. Es necesario el tratamiento de los materiales después de su uso, es decir, limpiarlos o lijarlos. Esta es la literatura que utilizamos. Gracias. Agradecemos a la alumna Fátima del Carmen Angulo Ramírez, que nos presentó el tema tecnología con agua de sal en un automóvil a pequeña escala para la transformación de energía mecánica. Pasamos a la parte de las preguntas. Bueno, me gustaría saber a qué se debe el uso de tantos vasos y por qué no concentrarlo en uno solo. ¿Por qué? Conforme más vasos se utilizan, más se incrementa el voltaje. Al medir un solo vaso, lo que genera es 0.72. Conforme se aumentaba el vaso, el segundo vaso generaba más. Posteriormente, el tercer vaso generó más. El cuarto vaso genera más. Quinto y sexto. Es decir, va en serie. Estos vasos van en series conectados y conforme más aumenta tu número de vasos, más aumenta el voltaje. Pero mi pregunta era ¿por qué no mejor concentrarlo en uno solo? ¿A qué se debe? Nosotros, pues como utilizamos los vasos desechables, queríamos ver en sí, por ejemplo, en este caso de la solución que se utilizó, pues cuánto generaba en uno solo, para hacer la comparación y irlo sumando, y en total se generó 4.72. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Mencionas que la tecnología del agua con sal en un automóvil a pequeña escala para la transformación de la energía mecánica. Ese es el tema, ¿no? Pero quisiera saber cuál fue la concentración de sal que utilizaron para llegar a su voltaje óptimo en su investigación. Porque menciona agua con sal, pero no sé si es agua de mar o a qué concentración está. Con respecto a tu pregunta,
fueron en total, fue agua con sal común, sal de mesa, lo que utilizamos en nuestra casa, y en total fueron 12 cucharadas lo que se le agregó a la solución. Se preparó la solución, 3 litros de agua, y a esa agua se le concentró con 12 cucharadas de sal, pero no es agua de mar, sino es la sal común. Para hacer un último comentario, en nuestro proyecto nos dimos cuenta de que lo que le preguntaba a nuestro compañero, que sí se produce una reacción, la reacción de óxido de reducción. Lo que es el zinc y el cobre se oxidan. ¿Por qué? Por la función que tiene el agua oxigenada. El agua oxigenada, en este caso, es el agente oxidante, y el zinc y el cobre son los agentes reductores, son los que pierden los electrones, es decir, que se reducen, se oxidan, y en este caso el agua oxigenada es la que se reduce, la que gana los electrones, para que se incremente el voltaje. Ponencia. Pasamos con el tema de remediación de suelos llevado a cabo por los alumnos de 7º semestre. Como primera ponencia tenemos a la alumna Talia Yasmín Martínez Limber con el tema de absorción alcalina, hidróxido de sodio aplicado a un suelo contaminado con petróleo crudo en el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. Personal docente, administrativo y alumnos, tengan muy buenos días. A continuación les hablaré del tema de desorción alcalina por hidróxido de sodio aplicado en un suelo contaminado por petróleo crudo aquí en el Instituto Tecnológico. En la actualidad se han impulsado tecnologías para la remediación de suelo a causa de las grandes contaminaciones que se encuentran en el estado debido a la presencia de industrias petroleras, y es por ello que nosotros tuvimos inquietud de ayudar, ¿verdad?, a este problema que se encuentra en la actualidad. ¿Qué es la remediación de suelos por hidróxido de sodio? Es una metodología que consiste en la separación del lixiviado del petróleo y la separación de un suelo, y cuenta con las siguientes etapas: la homogenización del suelo, lavado de suelo con el hidróxido de sodio y posteriormente lavado con agua limpia. Esta investigación cuenta con una línea de tiempo. En el 2005, el autor Adams menciona que la industria petrolera está generando grandes contaminaciones en el suelo, agua y aire provenientes de derrames por corrosión en las tuberías. En el 2005, el autor Wilson afirma que el lavado de suelos con hidróxido es una técnica rápida de remediación para suelos contaminados. En el 2006, el autor Soto señala que en el estado de Tabasco existen más de 300 hectáreas de suelos contaminados por hidrocarburos o aceites derivados de este. Este proyecto, como les mencionaba, fue basado a través de la problemática que actualmente tenemos, y como alumnos, más que como ingenieros ambientales, ¿verdad?, debemos de estar preparados para este tipo de problemas, y la materia lo ameritaba, y buscando, ¿verdad?, darle una mejor calidad de vida a la sociedad y a nuestro entorno en el que nosotros vivimos. Como objetivo general, evaluar la remediación de suelos contaminados con petróleo crudo a través del hidróxido de sodio. Nuestros objetivos específicos: probar la tecnología de desorción alcalina en un suelo impregnado con petróleo, experimentar la tecnología de fitorremediación como segundo tratamiento y determinar la eficiencia de remoción de contaminantes utilizando como especies el orégano, el cebollín y el maguey. Nuestra área de estudio fue aquí en el instituto y estuvimos trabajando
en la parte trasera del foro de ciencias. Este es un esquema metodológico en la forma que trabajamos. Como primer punto, tuvimos el acopio y análisis de documentos relacionados con este tema. Tuvimos actividades en el campo y se hizo un muestreo del suelo contaminado. Este tren de tratamiento es una imagen simbólica para explicarles en qué consistió esta técnica. Se construyó un montículo de suelo compactado en el área de trabajo debido a que en la zona que nosotros trabajamos es inundable. Posteriormente, en una de las esquinas se hizo una fosa recolectora de lixiviado con una inclinación y con una profundidad de 20 centímetros. Al tener listo el montículo en la tercera imagen, colocamos una membrana para evitar la filtración del contaminante. Por segundo se colocó bordes de arena para poder encima colocar lo que era el suelo contaminado. En la cuarta imagen, y después de haber aplicado la remediación con el hidróxido de sodio, se colocaron 2 celdas y en esta celda se colocó el suelo ya remediado, solo que a una celda se le colocó un 20% de abono orgánico de una composta que se realizó, y posteriormente terminamos con lo que fue la siembra de las especies que les mencioné anteriormente. Así. Aquí son las actividades de campo de lo que les acabo de explicar. Las primeras 2 imágenes se muestra cómo se hicieron los montículos. En la tercera se muestra donde se está aplicando el método de hidróxido de sodio. En la cuarta se observa cómo fue ya la homogenización del suelo cuando se colocó en el suelo, y cuando se le aplicó el abono orgánico, y posteriormente lo que fue la fitorremediación. Al haber tenido ya el suelo y ya la fitorremediación, para nosotros saber si realmente había sido remediado, se hicieron pruebas de análisis. Se obtuvieron 100 gramos del suelo, se llevaron al laboratorio. Estas fueron tamizadas para retirar algunos sólidos, y después se le aplicó lo que fue la metodología del MET, que es la gota de etanol, y conocido como el método de repelencia. Al colocarle la gota de etanol, si esta pasaba el suelo, significaba que el suelo había sido remediado. Si la gota de etanol hubiese quedado encima como congelada y no pasaba, esto se debía a que todavía había presencia de hidrocarburos. Siguiente. Nosotros para este proyecto nos basamos en la norma 138 de la Semarnat 2003 y la 021 de la Semarnat 2002, que estas son para análisis de suelos contaminados. Y en el laboratorio usamos el método del MET, el que les mencioné hace un momento. En las últimas 4 semanas estuvieron monitoreando las medidas de estas plantas, viendo el crecimiento que estos llevaban. Las 3 especies son resistentes a los hidrocarburos, en este caso el petróleo. Y pudimos ver en la medida que el cebollín fue creciendo, que se muestra en color rojo, que fue una de las especies más resistentes al hidrocarburo, y pues fueron resultados satisfactorios. Como conclusión, el tratamiento de desorción alcalina es efectiva y ayuda a que no se prolifere el contaminante, que es lo que nosotros buscamos. Los parámetros evaluados con la repelencia se vuelve una pieza importante, ¿verdad?, para este proyecto. Y la remoción de hidrocarburos totales del petróleo con la técnica de fitorremediación en 4 semanas de monitoreo nos indica que el pasto cebollín fue el más resistente.
Es importante mencionar que esta investigación se debe seguir continuando. ¿Por qué? Porque para seguir experimentando otras cosas y tal vez probar con otras especies. Como recomendación, lo que les menciono, que se sigan haciendo este tipo de investigación, que se hagan con más frecuencia, que se conserve el área de experimentación para este tipo de proyecto y sobre todo que se cuente con un laboratorio apto para lo que es ingeniería ambiental. Creo que aquí hay muchos chavos de quinto semestre, ¿verdad? Pues esto lo van a ver más adelante y ojalá ustedes les pudieran dar seguimiento a esta investigación. Y es todo de nuestra parte. Y en especial quiero agradecerle al maestro Marcelino, al maestro Carlos Ávila y al maestro Jesús Ángel por vernos estado apoyando en este proyecto que fue muy importante para nosotros. Gracias. Agradecemos a la alumna Talia Yasmín Martínez Limber con su tema Desorción alcalina hidróxido de sodio aplicado a un suelo contaminado con petróleo crudo en el Instituto Tecnológico Superior de Comalcal. Pasamos al apartado de las preguntas. ¿Alguien gusta hacer alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, de antemano agradecemos a la alumna por su excelente participación. Seguimos con la alumna Crisela Obando Gómez, que nos viene a presentar lavado de suelos con surfactantes aplicado a un suelo contaminado con petróleo crudo en el Instituto Tecnológico Superior de Comalcal. Buenos días, compañeros y maestros aquí presentes. El tema a presentar es el lavado de suelo con surfactantes aplicado a un suelo contaminado con hidrocarburos aquí en el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. El hidrocarburo, como es el petróleo, se sigue usando en la actualidad como una fuente principal de energía y por eso causa gran contaminación. Se aplican técnicas de remediación de suelo con hidrocarburos para remediar el suelo que está contaminado y se convierte como una alternativa. ¿Qué es la remediación del suelo con surfactante? Es un método donde existe la separación de una solución acuosa como solvente logrando que el suelo contaminado tenga un nivel bajo de concentración del dicho hidrocarburo. Este proyecto se basó con algunos de los actores, por ejemplo, Brexit Miles en el 2005 señala que la aplicación de surfactante en el lavado de suelo es muy efectivo en un suelo arcilloso. Azul y otros en el 2004 sugiere que para agregar surfactante en la remediación del suelo se considere una serie de factores como la disminución de tensión superficial, capacidad de absorción y un bajo costo. Pérez en el 2005 afirma que la técnica de fitorremediación es empleada como éxito colocando una capa delgada del material fresco y después sembrando algunos vegetales. Para llevar a cabo la remediación del suelo y la fitorremediación se hicieron unos montículos con bordes de 10 centímetros de altura, una fase de recolección del lixiviado y se tuvo una inclinación del 3% para que al momento de hacer el lavado de suelo con surfactante escurriera a la fosa de recolección, a la fosa de lixiviado y así poder tener nuestra muestra. En esta imagen se observa el segundo montículo donde se realizó la fitorremediación, donde se hicieron 2 celdas y en la primera se utilizó el suelo ya remediado con el surfactante y en la segunda
se homogenizó con materia orgánica, que en este caso fue el abono, y también una fosa de recolección de lixiviados. Debido a los principales problemas de contaminación en derrames de hidrocarburos, se buscó una alternativa en la cual nosotros hicimos el lavado de suelo con surfactantes. El surfactante, en este caso, utilizamos jabón en líquido. Nuestro objetivo general es evaluar la remediación de un suelo contaminado con hidrocarburos en Comalcalco, Tabasco, a través del proceso de lavado de suelos con surfactantes. Los objetivos específicos es probar la tecnología de lavado de suelos con surfactante en un suelo impregnado con hidrocarburos, experimentar la tecnología de fitorremediación para el segundo tratamiento y determinar la eficiencia de remoción de contaminantes utilizando pasto cuernavaca, cebollín y orégano. Nuestra área de estudio pues fue aquí mismo en el instituto, en la parte trasera del foro de ciencias. En materiales y métodos se recopiló información en algunos libros, tesis y artículos que hablaban sobre el lavado de surfactantes. Se realizó actividades de campo, igual se realizó una toma de muestra y un trabajo de gabinete. En las imágenes se observa que donde se realizó el montículo se hizo el deshierve y se realizó una fosa a 20 centímetros de profundidad para poder recolectar el lixiviado. De igual manera se agregó arena con suelo arcilloso y se compactó para tener el incline al 3%. De tal forma se le colocó una geomembrana de 30 milímetros de espesor para que el suelo del montículo no se contaminara con el suelo y poder recolectar el lixiviado. Se agregó a la geomembrana el suelo contaminado y posteriormente se utilizaron 3 litros de surfactantes, como les decía, que era el jabón líquido. Luego se fue homogenizando al tal de que existiera el escurrimiento del lixiviado. Luego como se muestra en la imagen, se colocó al segundo montículo donde se realizó la fitorremediación, donde se utilizaron el pasto cuernavaca, el oreganón y el cebollín. Luego se utilizaron del suelo ya tratado 100 gramos y se tamizó para que no llevara sólidos. Luego se agregó en las cajas Petri para hacer la molaridad de etanol, de la gota de etanol. Se le agregaron 5 gotas y se le fue midiendo el tiempo para observar si el método de MET era repelente a nuestra muestra. Método. Utilizamos la norma 138 de la Semarnat 2003 y la 021 para la remediación y la toma de muestra del contaminante de hidrocarburos. Y en laboratorio, como les decía, la molaridad de la gota de etanol, que fue para lo de la repelencia. Los análisis de laboratorio fueron realizados aquí en el instituto. De igual manera, se muestrió nuestra vegetación, que fueron pasto cuernavaca, cebollín y orégano. Como se observa en la gráfica, el cebollín, un decrecimiento, ya que las raíces del cebollín no
no era compatible con el hidrocarburo, y vemos que el pasto Cuernavaca y el orégano llevaban un crecimiento a la par. La concentración de nuestro hidrocarburo inicial fue de 26.600 partes por millón. Como conclusión, podemos decir que el método de tratamiento de lavado de suelo con surfactante es eficiente, ya que al analizarlo con la gota de etanol, nuestra muestra fue repelente. Los parámetros evaluados como la repelencia son importantes para determinar la severidad del contaminante en el suelo. Y el tratamiento de petróleo crudo con la técnica de fitorremediación en 3 semanas de monitoreo nos indica que el pasto Cuernavaca y orégano son los más resistentes, y el cebollín, su crecimiento fue lento. Como recomendación, establecer un área de investigación acerca de la remediación del suelo. Es necesario mantener siempre un equipo de seguridad para la protección personal, que el área de remediación del suelo esté cercada con malla para evitar el paso a personal no autorizado. Es importante tomar muestras antes y después del lavado del suelo. Durante la remediación del suelo es importante depositar los lixiviados en un recipiente adecuado para no contaminar al suelo. Llevar una bitácora en las actividades a realizar durante todo el proceso de la remediación. Y es importante mencionar que este tipo de investigación se debe continuar porque son casos prácticos en nuestra forma académica. Estas fueron algunas de las bibliografías utilizadas, y gracias. Se agradece la participación de la alumna Cristel Obando Gómez. Pasamos a la etapa de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la alumna? Gracias. Buenos días, docentes y alumnos presentes. Hoy, a continuación les voy a presentar el tema lavado de suelos con aceite de pinol aplicado en suelos contaminados con hidrocarburos en el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, Tabasco. Siguiente, por favor. En la actualidad, en el estado de Tabasco se presentan diversos sitios contaminados por hidrocarburos. Esto gracias a la actividad petrolera desde hace 50 años, por lo que se ha empezado a buscar medidas de mitigación para recuperar algunos sitios contaminados con petróleo crudo en el municipio de Comalcalco. Sin embargo, se han empezado a buscar alternativas de remediación de suelos impregnados con la tecnología de lavado de suelos. Un sitio contaminado puede afectar y, como consecuencia, erosionar el suelo y la pérdida de nutrientes tanto para elaboración de productos alimenticios. La remediación de suelos es la remoción de un contaminante en el suelo a través de una técnica. La técnica de lavado es una buena alternativa actualmente, y esta se establece removiendo el suelo contaminado y llevarlo a un sitio preestablecido para formar celdas de tratamiento e instalar drenes dentro de las mismas celdas en las cuales se introduce el aceite de pinol. La metodología establece un tren de tratamiento conformado por un bordo, una fosa de recolectora de lixiviados, una membrana impermeable y un techo para la protección contra las inclemencias del tiempo. Este diseño es ex situ porque, como mencioné hace un momento, el suelo es removido para un tratamiento en una celda preestablecida. Siguiente, por favor. En este segundo tren de tratamiento, la metodología establece que también debe tener un bordo, una fosa de recolección de lixiviados y la celda dividida en dos sectores, una con el suelo remediado
con materia orgánica y la segunda solo con el suelo remediado. En la fitorremediación ocurre que las plantas incrementan la actividad microbiana para degradar el contaminante del suelo. En el 2004, Jasper nos menciona que actualmente se considera el lavado de suelos con aceite de pinol como un medio apropiado para la restauración de muchos sitios contaminados. Y en el 2005, Frankenberg afirma que existen varias fuentes de contaminación, pero 4 de ellas son las más comunes en el estado de Tabasco, como son algunas de ellas los sitios contaminados por descargas petroquímicas y los tiraderos de desechos semisólidos. Drake en el 2006 sugiere que la fitorremediación es una tecnología atractiva para la restauración por varias razones, porque usualmente es mucho menos costosa que otras alternativas. Y en el 2005 Chávez indica que las investigaciones en las zonas de Tabasco acerca de la fitorremediación demostraron una descomposición de un medio de cultivo al 70% alrededor de 17 días de estudio. Estas estimulan el crecimiento bacteriano en la rizósfera, que es la parte de las plantas donde están las raíces conectadas a una raíz principal. En la actualidad, los suelos contaminados con hidrocarburos son una gran problemática, sobre todo en el estado. Es importante la aplicación de técnicas de remediación para recuperar y disminuir los sitios contaminados en el estado y para la recuperación de las características de la fertilidad para su posterior uso. Dentro de la amplia gama de técnicas disponibles, en este proyecto se propuso utilizar el lavado de suelos debido a que es una técnica eficaz para suelos altamente arenosos, que son los tipos de suelos que se encuentran aquí en Comalcalco. Como objetivo general de este proyecto es evaluar la remediación de un suelo contaminado con hidrocarburos en el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco a través del proceso de lavado de suelos con aceite de pinol. Objetivos específicos: probar la tecnología de lavado de suelos con aceite de pinol en un suelo impregnado con hidrocarburos. Experimentar la tecnología de fitorremediación en un segundo tratamiento y determinar visualmente la supervivencia de una variedad de plantas. Determinar la severidad de la repelencia al agua en el suelo en el laboratorio del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco a través del método de la molaridad de la gota de etanol. En la siguiente imagen se representa la ubicación del área de estudio con las siguientes coordenadas. Se trabajó detrás del edificio F, donde se encuentra el Foro de Ciencias, en la Ranchería Occidente, tercera sección. Siguiente, por favor. El proyecto presenta el siguiente esquema metodológico, como es el acopio y análisis documental, actividades de campo, toma de muestras y trabajo de gabinete. Las actividades de campo, siguiente, presentan una prospección de campo de las dos celdas. La primera es de 3.61 metros cuadrados de área a una profundidad de 20 centímetros y los días de operación fueron los días de la semana 6, 8 y 10 de octubre. La segunda celda de la fitorremediación es de 2 metros cuadrados de área, de 18 centímetros de profundidad en los días de la semana 15 y 23 de octubre. Aquí se muestra un diagrama de la elaboración de las dos celdas.
donde se comenzó con la formación de un montículo compactado para poder establecer las celdas encima para la protección contra inundaciones. Después se elaboró un techo para la protección contra las inclemencias del tiempo. Se procedió a la elaboración de los bordos. Luego se instaló la geomembrana o membrana impermeable y se homogenizó el suelo contaminado para su posterior tratamiento con el lavado de suelos con aceite de pinol. Y al mismo tiempo se recolectaba los lixiviados de la degradación del contaminante. Y por último se elaboró la segunda celda, igual con un bordo y otra fosa de lixiviados para recolectar los contaminantes que quedaron del suelo remediado. Y esta celda se dividió en dos sectores para sembrar las plantas y determinar visualmente su supervivencia. Se plantaron 3 tipos de planta: el chile amachito, el pasto cebollín y la grama. Posteriormente se tomaron fue la toma de muestras de acuerdo a la normatividad vigente sobre suelos y se analizó en el laboratorio con el método de la molaridad de la gota de etanol. Se tomaron 2 muestras, la del suelo contaminado con hidrocarburo pesado maya y la muestra con el suelo remediado, para medir los tiempos en los que una gota de agua penetra en el suelo. Aquí se muestran las 2 normas, la NOM 138 Semarnat, Secretaría de Salud 2003. Esta establece el plan de muestreo y los puntos de muestreo y el número de muestreos que debe hacerse de acuerdo al área de estudio. La segunda es la NOM 021 Semarnat 2000 y en esta se establece la toma de muestra de acuerdo a los criterios a analizar. Por el tipo de proyecto se propuso un tiempo limitado, por lo cual solo se pudo analizar un criterio que no está en la normatividad vigente, que es la repelencia. Con este podemos determinar la severidad de un contaminante en el suelo. Es el método MED de King 1981 y Rock and McGill 2002. Se estableció la concentración inicial del contaminante en el suelo, ya que al principio se trabajó con la concentración en volumen y se necesitó las partes por millón, que fueron de 460,000. Aquí pueden observar las 2 gráficas de las 2 muestras, la del suelo contaminado con el hidrocarburo pesado maya y la segunda es con el suelo remediado. Pueden observar que se hicieron 3 ensayos a diferentes molaridades y los resultados del MED fueron significativos, porque en la primera gráfica pueden observar que los puntos están dispersos en la línea y el resultado fue de 6. La metodología establece que si el MED nos da mayor a 3.2, la repelencia es muy severa. Y en la segunda gráfica también los puntos están dispersos, pero un poco más cercanos a la línea, y el resultado nos dio de 2.6, lo cual la metodología establece que si es de 2.4 a 3 la repelencia es severa. Entonces, en conclusión,
La técnica, las gráficas nos muestran que la técnica sí funcionó, porque hubo una disminución de la repelencia. Entonces, pero en la metodología, para que un suelo esté completamente remediado, la repelencia nos debe proponer que sea una repelencia moderada, media o baja. Entonces, la técnica de lavado de suelos con aceite de pinol no es muy efectiva, porque sí disminuye, pero no a lo que se pretende. Los parámetros evaluados como la repelencia se vuelven pieza clave para determinar la severidad de un contaminante. La remoción de hidrocarburos con la técnica de la fitorremediación solo fue efectiva con el pasto cebollín, ya que se determinó visualmente la supervivencia de las plantas y solo el pasto cebollín logró sobrevivir a la concentración inicial de 460,000 partes por millón de hidrocarburo en el suelo. Es importante recalcar que el tiempo de esta investigación fue muy corto. Sin embargo, los resultados fueron muy significativos. Como recomendaciones, se propone establecer una red de investigación para observar el comportamiento de las plantas durante 6 meses, esta vez midiendo las longitudes de crecimiento y graficando su crecimiento a lo largo de los 6 meses. Es necesario mantener un equipo de seguridad para la remediación de suelos, como lo es el cubrebocas, los guantes y las botas de protección, ya que se maneja un contaminante, en este caso pesado, y el tipo de área es un poco peligrosa. Que exista también un área de investigación sobre remediación de suelos en el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, esto para futuras investigaciones en el campo de la remediación de suelos y para la experiencia que ustedes, la mayoría de ustedes como ingenieros ambientales, necesitan para el campo laboral. Por último, es la literatura utilizada en este proyecto, y gracias. Agradecemos al alumno Carlos Andrés Güemes Morales por habernos presentado la ponencia de lavado de suelos con aceite de pinol aplicado a un suelo contaminado con hidrocarburos en el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. Pasamos al área de las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? Bueno, agradecemos al alumno Carlos Andrés Güemes Morales por su excelente participación. En nombre de los que integramos este equipo de organizadores pertenecientes a la Academia de Ingeniería Ambiental e Industrias Alimentarias, les damos las gracias por asistir a este ciclo de ponencias, invitándolos a que sigan este día disfrutando a las diferentes actividades que la Academia ofrece para todos ustedes. Muchas gracias. Agradecemos también la visita del maestro Guaneri, que está en la parte de atrás, por haber asistido. Y la maestra Elena, creo que también la vi por ahí. El maestro Hugo Alvarado igual nos